Ya. Sí, entonces, bueno, con esta decisión, que fue una decisión que después se puso complicada, ¿no? Cuando ya todas las hormonas realmente se agitaron mucho, y había mucho incentivo en la preparatoria, pues es una... De hecho yo sabía eso, precisamente eso, y por eso quería yo ir como devoto, porque no quería como dejarme llevar precisamente en aquel momento por la naturaleza en sí, de la juventud. Entonces, de hecho, fue la razón por la que de hecho abandoné la preparatoria, ¿no? O sea, fueron 3 semestres, y en el tercer semestre la presión era muy grande y la carga muy pesada, ¿no? De realmente haberse puesto como el representante de Prabhupada, y con todo el impulso sexual, la mente, el deseo de gratificación natural en un joven. Y fue una época un poco de depresión, sufrí algo de depresión, ¿no? Debido a esa presión que me había impuesto yo mismo. Y recuerdo, no les dije a mis padres, por cierto, o sea, pasaron el tercer semestre, pues la mitad del semestre no acudí, pero yo iba, pues no iba ya a la escuela, pero sí me salía, ¿no? Estaba un poco avergonzado, no sabía cómo lidiar con esa vergüenza. Pero al final, bueno, decidí, y como estaba apegado a la idea de conservar, ¿no? Mantenerme célibe, que es como un ideal que luego los jóvenes que muy jóvenes estudian conciencia de Krishna, pues se ve como que sí, ser brahmachari y ser célibe toda la vida es como lo más importante, ¿no? Olvidarse y desapegarse del mundo. Pero pues la realidad es que el cuerpo que tenemos, cada uno tiene sus propios planes, ¿no? La identidad que tenemos tiene sus propios planes, no es algo con lo que podamos ir. Entonces, en ese sentido, en mi estudio pues me di cuenta también, ¿no? De que este famoso verso, que incluso el sabio actúa de acuerdo a su propia naturaleza, ¿no? Entonces, un sabio, una persona que tiene conocimiento, aprende a conocer el cuerpo que tiene en el momento presente, ¿no? Y actúa también lo mejor que puede de acuerdo al cuerpo que en ese momento, los impulsos que tiene naturalmente. Krishna, incluso en ese verso, ¿no? Krishna, digamos que se burla un poquito, ¿no? de la represión sin haber controlado primero la mente, ¿no? Muchas veces, y de hecho eso es un verso muy interesante del Gita que me ha inspirado constantemente. El Gita siempre es una inspiración constante, pero viendo en retrospectiva esa idea, ¿no? de controlar los sentidos es algo que es muy deseable, pero antes de controlar los sentidos uno tiene que controlar la mente. Y para controlar la mente esa es otra historia, ¿no? Es otra historia, no es tan sencillo. Entonces por eso Krishna, como dice ese verso, Sadrisham chestate swasya, ¿no? Incluso incluso el sabio, aquel que tiene conocimiento, el Jnanavan, o el que tiene jnana, conocimiento, incluso él actúa de acuerdo con su naturaleza, ¿no? Con la naturaleza de... Bueno, no quiero meterme aquí a dar una clase de la filosofía en sí, pero Krishna termina diciendo Nigraha kim karishati, ¿no? ¿Qué puede hacer la represión? ¿Qué se puede lograr con la represión? Y después también Krishna explica que pues primero hay que controlar la mente antes de intentar controlar los sentidos, ¿no? Porque cuando alguien está controlando o intenta reprimir los sentidos, pero la mente continúa pensando en los objetos de los sentidos, ¿no? Eso lo explica al principio del capítulo 3 Krishna, en el Bhagavad Gita, pues esa persona Prabhupada lo traduce como es un farsante. Me gusta más, es un alma confundida, ¿no? Es alguien que está confundido y su conducta no es coherente.
Y aquí entramos también en esta experiencia que he tenido yo constante de crecimiento, de desarrollo, de cómo se ha desarrollado, cómo me he desarrollado en este ámbito. Y particularmente hay un constante esfuerzo, ¿no? Naturalmente, por mejorar, por lograr cosas buenas para el mundo, cosas buenas para poder ofrecerle a Krishna algo bueno. Y en esa época todo mi esfuerzo estaba muy permeado con esa idea de realmente lograr volverte una persona virtuosa, lograr volverme una persona virtuosa en este cuerpo, ¿no? En este cuerpo. Sin embargo, la experiencia dice otra cosa, ¿no? El cuerpo tiene sus vicios y sus virtudes, ¿no? Y no siempre uno va a poder, en mi experiencia, uno no siempre puede cambiarlo o cambiar algo que ya es natural ¿cómo le podemos llamar? En un rol particular, ¿no? Como por ejemplo en un joven con un cierto nivel de líbido, un cierto nivel de energía, un cierto nivel de orgullo. No puedes cambiar eso, ¿no? O intentar actuar como un sabio del bosque que solo come hierbas y que no tiene gratificación, y sobre todo un joven que vive en la ciudad, en un lugar donde hay un constante bombardeo de ¿cómo se puede decir? De estímulos, precisamente de estímulos para la gratificación de los sentidos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante todos estos versos que Krishna menciona, ¿no? En esa época, ¿cuál fue tu refugio? ¿Qué hiciste? O sea, ¿no ibas Sí. a la prepa? ¿Qué hacías? Sí, a fin de cuentas siempre era cantar Hare Krishna, ¿no? O sea, había vergüenza, había muchas cosas, pero bueno, siempre sabía que Krishna estaba ahí presente. Y precisamente fue ese deseo, ¿no? Le dije, Krishna, ok, cuando reconocí la naturaleza pude identificar, este cuerpo no es el de un brahmachari célibe para toda la vida, este cuerpo en el que vivo ahora, esta identidad, no puede hacer eso, ¿no? Entonces, pues, tengo que casarme en este cuerpo, ¿no? Tengo que casarme, y acudí con mis padres, les pedí también que quería casarme. Y es curioso, ¿no? O sea, cómo cambias ya, así el joven así, oh, tengo que casarme, 17 años, 16 años y, oh, tengo que casarme. Sin embargo, bueno, mis padres sí dijeron, ok, pues busco una pareja, ¿no? Ellos intentaron incluso buscar una pareja, pero como que no quedé muy conforme, y decidí yo buscar por mi cuenta porque quería a alguien con quien gratificarme, alguien que me gustara. Y fue así como establecí relación con mi primera esposa, y que fue una relación, bueno, fue una relación bastante larga. Yo no tenía intenciones yo la veía como una relación larga, de por vida. Sin embargo, bueno, no funcionó, ¿no? Pero en el proceso aprendí muchas cosas, ¿no? Precisamente de cómo Krishna nos acompaña en cada parte, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo decidí casarme, tenía 16, 17 años, pero no había terminado la prepa, y dije, ¿cómo me voy a casar si no tengo ni con qué trabajar, ¿no? Pero dije, pero Krishna, seguro tú puedes encontrarme un trabajo, algo que pueda hacer, que gane. Me acuerdo hasta le dije cuánto, ¿no? Si yo ya tenía mi idea de que no, si yo gano con unos 10,000 pesos al mes, la hago, ¿no? Los salarios pues eran de 3,000, 4,000 en aquel entonces. Y curiosamente Krishna me cumplió todo, ¿no? De hecho, es una experiencia que he tenido recurrentemente con Krishna. Cuando uno le pide a Krishna, cuando uno se identifica con un deseo, y uno acude a Krishna, curiosamente como que todo se va acomodando, ¿no? Decidí que tenía
buenas, bueno, fue de alguna manera llegando al punto de los gimnasios, del fitness, del ejercicio, del yoga, todo este ámbito, precisamente lo opuesto, ¿no? De identificación corporal, ¿no? Identificación corporal, y fue, de alguna manera empecé y fui instructor de fisicoculturismo, estudié todo sobre el cuerpo, me aprendí todo lo de cómo generar músculo, cómo quemar grasa. Y tomé muchos cursos, curiosamente, de eso, aceptando, bueno, que esto era lo que me gustaba en ese momento. Y terminé, pues, precisamente haciendo una pequeña carrera dentro del área del fitness, dando clases de yoga, dando clases de spinning, dando clases de artes marciales, ¿no? Y bueno, también la parte de las artes marciales, curiosamente, es una etapa entre los 14 y 17 años. De hecho, cuando me tomé ese descanso y que decidí también ser brahmachari, en esa etapa, curiosamente, también decidí estudiar artes marciales y estudié un poco de Kung Fu Shaolin 5 animales, me acuerdo bien, que me sirvió mucho. Todo eso lo fui llevando y terminé, pues, también dando clases de defensa personal en los gimnasios. Y ya, pues bueno, ¿cuándo me casé? Pues terminé casado después hasta como los 28 años. ¿Cuándo me casé? Krishna, no me acuerdo. 2020, pues por ahí del año 2000, no recuerdo, porque creo que en el 2002, sí, por ahí del año 2000 fue cuando me casé con Kartik, mi primera esposa, y bueno, fue un matrimonio complicado, ¿no? Porque de alguna manera también ella era hija de devotos, pero al mismo tiempo siempre había vivido en el templo, y nuevamente algo similar a lo que me pasaba a mí, pues tanto tiempo en un mismo lugar, cuando llega a la juventud, pues lo que quieres es gratificación, ¿no? Mucha gratificación, mucho salir, pasear, conocer, vivir la vida, como se puede decir, ¿no? Y los 10,000 pesos que le pedí a Krishna no eran suficientes. ¿No? Y aunque ganaba eso, era muy cansado. Me acuerdo que yo daba 6, 7 clases al día y llegaba a casa muy, muy cansado, ya sin energía. Entonces no había, el matrimonio, ese primer matrimonio, pues se fue deteriorando precisamente por falta de cultivo, por falta de gratificación. Pero eso también es muy interesante, porque todo eso me fue enseñando precisamente la importancia de la conciencia de Krishna, la importancia de vivir consciente de Krishna y, digamos, la persecución de la gratificación, lo difícil que puede ser y frustrante que puede ser, ¿no? Buscar la gratificación sensual, la gratificación temporal, digamos, más que sensual, la gratificación temporal, ¿no? Aunque es algo necesario, ¿no? Que esta vez ese balance entre, como dice Krishna, para poder practicar yoga es necesario comer suficiente, recrearse suficiente, pero no demasiado, dormir suficiente, pero no demasiado, ¿no? Aunque también hay que entender que algo que llegué yo a entender particularmente fue que la gratificación es como una cuota que tenemos, ¿no? O sea, no puedes sacarle más jugo a la vida de la cuota que te toca de gratificación, ¿no? Y eso puede ser complicado,
cuando terminó mi primer matrimonio, por ahí del 2006, 2007, pues fue una etapa compleja, sin embargo que me sirvió mucho para yo refugiarme en el estudiar más las escrituras. En mi matrimonio, digo, como trabajaba tantas horas, cuando estaba cansado no tenía energía para la vida espiritual y lo que quería era gratificación. Entonces, y tampoco era suficiente dinero para gratificarme con la pareja como a ella le gustaría, entonces tampoco podíamos salir demasiado, era como que vivíamos con lo básico. Y al final yo recuerdo que jugaba mucho videojuegos, ¿no? Y eso también deterioró mucho. Yo tuve una etapa de adicción a los videojuegos, ¿no? Y pasaba muchas horas. Trabajaba, daba clases, pero de regreso estaba tan frustrado que lo que yo quería era gratificación, y lo que me daba gratificación era los videojuegos y la vida virtual de los videojuegos, ¿no? O sea, como la aventura. Y eso era como mucho más gratificante que la vida misma, ¿no? Que tenía que trabajar y que no alcanzaba el dinero y que estaba tan cansado. Entonces, pues, al final, pues, me enfrasqué en videojuegos. Tuve una etapa ahí muy de adicción, podríamos decirle, entre la frustración y la depresión. Tuve esta como etapa. Al final, bueno, mi primera esposa se fue. Obviamente, ¿quién iba a aguantar a alguien así, ¿no? Que no había, pues no había mucha conexión, ¿no? Había mucha desconexión. Y después de eso, cuando pasó y cuando yo ya estaba más tranquilo, curiosamente, cuando se fue mi esposa fue como que un alivio, así un respiro, porque era como mucha presión, mucha presión que no cumplía y que aparte me quedaba yo siempre con deseos de gratificación que buscaba por otra parte, ¿no? Por ejemplo en los videojuegos. Y esto casi, y bueno, con esto al final, cuando se fue ella, pues para mí fue como un gran alivio. Fue una etapa difícil, pero al mismo tiempo fue un gran alivio. Había mucha más tranquilidad, mucha más paz. Volví a retomar nuevamente el estudio del Bhagavad Gita, y fue por ese entonces que uno de mis hermanos se inició un curso, me acuerdo, en Cuerámaro, en 2007-2006, el primer curso de Bhakti Shastri en Cuerámaro, que se estaba organizando por el Bhaktivedanta Book Trust, que estaba organizando Prabhu Aravinda. Y mi hermano, yo no tenía mucho ánimo de ir, ¿verdad? Aunque estaba estudiando, no trabajaba ya tanto, trabajaba solamente como lo necesario. Pero Krishna Vijay, curiosamente, él manifestó su deseo de ir a estudiar Bhakti Shastri, y al expresarlo dije, yo te acompaño, vamos, ¿no? Y Krishna Vijay y yo fuimos a Cuerámaro. Fue muy intenso, me acuerdo, fue un estudio de Bhakti Shastri en 2 meses. No sé cómo se le ocurrió a Prabhu Aravinda y no sé cómo lo hicimos. Creo que recuerdo a ver a mis compañeros y a todos les explotaba la cabeza así. O sea, todos estaban así, totalmente con la cabeza hecha pedazos. Porque bueno, son 2 meses y era estudiar todo el Bhagavad Gita, el Néctar de la Devoción y el Upadeshamrita y el Sri Upanishad. Entonces fue así como una bomba, ¿no? Para mí en particular, que ya estaba familiarizado y toda la vida había escuchado clases, yo lo disfruté muchísimo, no me pareció pesado. Yo veía a mis compañeros que era así, que les explotaba todo, ¿no? Así, pero para mí particularmente fue muy, muy, muy especial, muy, muy deleitable, la verdad, de estar completa, una absorción completa, de estar meditando y esforzándose por tratar de entender lo que Krishna dice en el Bhagavad Gita, ¿no? Y cumpliendo con lo que nunca hice en la escuela, ahí, tratando de cumplir con todos los requerimientos académicos. ¿No? Pero eso, ahí salió el Srivas estudioso, que
que sí que le gusta estudiar y encontré qué estudiar, ¿no? Y me gusta realmente estudiar.